triste se oye la lluvia en las casas de cartón. Qué lejos pasa la esperanza de los techos de cartón. Vamos a darle la palabra a Artemio Ortiz Hurtado, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional Democrático del CENTE. Adelante. Bueno, muchas gracias, buenos días a todas, a todos. Agradecemos como siempre la presencia y la atención que nos dan a esta conferencia de prensa que llama el Comité Ejecutivo Nacional Democrático del CENTE, comité en contraposición total a el Bester Gordillo Morales. Hablar del presupuesto educativo en este momento es en un marco de una economía que es un desastre nacional, sobre todo para los mexicanos, sobre todo si tomamos en cuenta algunos datos específicos. Por ahí les dimos unos documentos en donde planteamos algunas cosas y el diagnóstico que tenemos es que el crecimiento económico de este sexenio que acaba de concluir de muerte fue del 1.8%, el más bajo en 3 décadas. El salario, en este caso, cayó 43.1% de todos los trabajadores, sobre todo informales. El precio de la canasta alimenticia recomendable aumentó 125%. Y en el caso de la tasa de desempleo y subempleo, al tercer trimestre del 2012 acumuló 5.2% y 8.7% de la población económicamente activa. Las reservas internacionales que tenemos en este momento son de 167.207 millones de dólares, más o menos un equivalente a 2 billones de pesos, que si esa reserva se repartiera en cada uno de los mexicanos, bueno, nos acabaría a un promedio por ciudadano aproximado a los 20,000 millones de pesos. Y si hablamos de una familia de 5 integrantes, estaríamos hablando de, en este caso, 100,000 pesos al año por familia, solamente del puro excedente petrolero. Si hablamos incluso del excedente para este año, que calculamos en 1.772.000 barriles de exportación, no de producción, solo de exportación diarios, y si nos quedaran ahí $5 por barril, estaríamos hablando que tenemos un excedente más por año aproximado a los 40,000 millones de pesos. Y eso, bueno, pues no sabemos en dónde está. El Producto Interno Bruto del país está más o menos oscilando en los 12 billones de pesos, pero lo que se está aplicando en este momento, ahorita que les estoy hablando, al presupuesto, al gasto nacional, incluido todos los rubros, es poco más de 4 billones de pesos. Y en este caso, en el área específica de lo que es educación básica, salarios, construcción, equipamiento y demás, estamos hablando solamente de una inversión de 250,000 millones de pesos. Pero si revisamos que la deuda hasta este momento está arañando los 6 billones de pesos, ese dinero, bueno, lo que no sabemos es dónde lo dejó Vicente Fox o Felipe Calderón Hinojosa. Está por ahí regado en las cuentas bancarias, sobre todo de las transnacionales y sus allegados. Pero hay un desastre educativo mayor tan solo en el aspecto de construcción, equipamiento, mantenimiento y demás. Esto incluso sin dejar dentro lo que es salarios, lo que es generación de plazas y demás. Y aquí estaríamos hablando que, por ejemplo, en el ciclo escolar que acaba de concluir 2012, 11-12, la inscripción fue de 35 millones de alumnos en los niveles básico, medio superior y superior de escuelas públicas y privadas, atendidos estos por cerca de 1.780.000 maestros y directivos de los 3 niveles de educación.
más de 41 millones de mexicanos no bien completados su enseñanza básica. Y el desastre educativo lo tenemos en que hay 1.200.000 niños de entre 6 y 14 años que no asisten a la escuela. Más de 5.5 millones de jóvenes de entre 13 y 17 años en educación secundaria podían estar o iniciando la educación preparatoria o el bachiller. Están fuera de todo sistema educativo nacional o de cualquier espacio. 3 millones de infantes de entre 3 y 4 años no reciben educación preescolar, aun cuando se anunció que ya debería ser por decreto universalizada la educación preescolar, pero no hay construcción, no hay mantenimiento, no hay equipamiento, no hay generación de plazas, ni absolutamente de nada en este aspecto. O sea, la desatención está ahí tendida, ¿no? El desastre educativo, también tenemos a 43,000 niñas, mujercitas, que abandonan la escuela primaria antes de terminar el 6º grado. O sea, estamos hablando de los 6 a los 12 o 13 años en promedio. Solo 17 de cada 100 mexicanos cursan la educación superior. El analfabetismo en varios estados se mantiene en un 10% o superior, incluso cuando hay gobiernos o gobernadores que anunciaron que habían ya instalado la bandera blanca y que ya no tenían absolutamente nada de analfabetismo, lo cual en cifras oficiales del INEGI mismo nos dice que este es el rango de analfabetismo en el país. Entonces, por lo tanto, por ejemplo, para estos casos que les menciono de las cifras de desatención educativa, tendríamos que construir por lo menos 50,000 aulas faltantes y más de 43,700 escuelas unitarias nuevas. Por ejemplo, decimos 5.5 millones de jóvenes entre 12, 13 a 17 años que requieren educación secundaria. Aquí, si incluyéramos por lo menos un promedio de 150 jovencitos adolescentes en una escuela secundaria, necesitaríamos la construcción por lo menos de 33,000 escuelas secundarias, que de arranque por lo menos serían 3 aulas, una dirección, espacios deportivos y demás. Por lo menos requeriríamos de 2 millones para el arranque, en caso solo de construcción, equipamiento y mantenimiento. Y aquí estaríamos hablando en una condición de por lo menos 66,000 millones de pesos. Pero están perdidos 6 billones y está perdido el excedente petrolero y está los aviadores, más de 100,000 plazas desviadas en este caso del CENTE, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces 7,200 espacios para bibliotecas escolares, 6,800 laboratorios, patios cívicos y demás, reparación urgente de más de 50,000 aulas agrietadas por su mala construcción, la edificación de 52,000 espacios para direcciones escolares, miles de sitios para desayunos y comidas calientes en áreas geográficas, urbanas o rurales más marginadas, sobre todo porque ahorita lo que jamás se está atendiendo es el problema de la desintegración familiar, que redunda o viceversa en la cuestión de la desnutrición de los niños. No hay una atención en este sentido. Y obviamente se da fuertemente la deserción educativa. Y aquí estaríamos hablando también entonces de dónde podríamos hablar para recuperar dineros. Un aspecto, ya lo dijimos, es el excedente petrolero de cada año, que podríamos tener solo este año los 40,000 millones de pesos. En el caso de los ramos que tienen que ver con la deuda pública y un recorte progresivo a los montos asignados a la burocracia policíaca y militar, podríamos ahí recuperar más o menos un poco más de 102,000 millones de pesos. Que esto sería algo a utilizar en el aspecto de la cuestión educativa. Y si hablamos de la cancelación de los programas de la Alianza por la Calidad de la Educación, ahí estaríamos hablando que por lo menos recuperaríamos algo así aproximado a los 15,000 millones de pesos en el caso de la Alianza. Y obviamente hay propuestas completas de dónde juntar dinero, a dónde llevar el dinero, propuestas educativas propias de construcción de nosotros, como las escuelas integrales de educación básica y demás, pero tenemos ya la agresión anunciada de parte de
Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón.